Medianoche. En comparación con el mismo mes del año anterior, esto según lo dio a conocer el Banco Central. La cifra es mejor que la esperada en las proyecciones, las que apuntaban a un porcentaje negativo. La serie desestacionalizada creció 0,6 puntos respecto al mes anterior. Además, es la cifra más baja desde febrero de 2021, cuando hubo una contracción de 2,8%. El resultado del IMACEC de agosto se explicó por el crecimiento de las actividades de servicios, compensado por las caídas de la minería y el comercio. Por otro lado, el leve crecimiento de la actividad económica en términos desestacionalizados se debió al desempeño de los servicios, especialmente en educación. El IMACEC no minero, en tanto, creció 1,3% en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados lo hizo 0,7 puntos respecto al mes anterior. Aquí comienza Medianoche. Medianoche. Ya nos acompaña aquí en este estudio Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario también. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta revisión informativa. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Primero quisiera saber, porque esta cifra que se entregó hoy por parte del Banco Central está sobre lo esperado por los especialistas. Había pronosticado incluso hasta un 1,6%, si no me equivoco, en términos negativos. ¿Qué es lo que explica esta cifra y que no se haya llegado a un escenario de contracción, al menos en este IMACEC? Sí, lo que establecían en las proyecciones los especialistas, Marco, era que el IMACEC se iba a contraer entre un 1,5 o eventualmente un 0. Estamos en el techo del mejor resultado esperado, pero es muy importante que quienes nos están viendo hoy día no vean este resultado como un resultado positivo, ¿eh? Y en esto hay que ser muy responsables con la ciudadanía. La verdad, Marco, es que este es un resultado complejo, porque muestra que nuestra economía está completamente desacelerada y que se está contrayendo. El ministro Marcel señalaba que esto era más parecido a una réplica, la situación que estamos viviendo, ¿no? Aludiendo o haciendo una homologación con lo que pasa con los terremotos. Pero la verdad es que esto es más parecido a un temporal, y es un temporal largo. Las réplicas son cortitas, chiquititas y de baja intensidad. Este es un temporal largo y que va a durar más de lo que teníamos previsto. El propio Banco Central ha dicho: vamos a recuperar recién los niveles de inflación que estamos acostumbrados en nuestro país al año 2024. Y el año 2023 va a ser un año difícil. Nuestra economía se va a contraer en torno a un 1,5%, y eso al final del día, Marco, repercute en menos empleos y de menor calidad. La inflación va a seguir subiendo, lamentablemente. El Central estima en torno al 12% para este año, pero tengo la impresión de que eso va a ser más alto. Por lo tanto, estamos en esta inflación. Algunos dicen: no es esta inflación. Yo digo: mire, tiene cabeza de gato, cola de gato, cuerpo de gato. Es gato, lamentablemente. Y tenemos que prepararnos como país para enfrentar esa situación con buenos estímulos a la inversión y a la creación de empleo. Y eso todavía nos falta desde la mirada del gobierno y desde las buenas políticas públicas. Y ahora, a su juicio, ¿cuáles son los factores, las características que nos hacen decir, o que le hacen a usted decir que a su juicio estamos en un escenario de esta inflación? Sí, llevamos 2 trimestres consecutivos contrayendo la economía. Eso es una recesión técnica, ¿no? El apellido técnico, la verdad es que está completamente de más, porque lo que muestra toda la tendencia es que el IMACEC, de hecho, que es un termómetro de nuestra economía, del crecimiento económico, va continuamente a la baja, en picada. Y por otro lado, una de las características de esta inflación es incremento significativo en los precios. Chile estaba acostumbrado a tener precios en torno a un incremento del 3%, ¿no? Que es la meta del Banco Central. Hoy día, en 12 meses, tenemos acumulado 14,1%. Y además, Marcos, se ha frenado la creación de empleo. De hecho, ya se empezó a destruir. En la última medición del INE, en agosto, se destruyeron más de 7.600 empleos en relación al trimestre móvil anterior. Eso es una muestra fiel de que lamentablemente nuestra economía está en recesión, nos estamos contrayendo, y esto no son fríos números. Esto repercute, Marco, en la calidad de vida de las personas, porque hay menos empleo, es más difícil conseguir empleo, es más fácil perderlo, y van bajando los salarios. Otra cifra importante: fíjate que los salarios reales han caído un 3%. Eso significa que las personas hoy día tienen mucho menos poder adquisitivo para poder llegar a fin de mes. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación? Desde, por ejemplo, el presupuesto de la Nación, que acabamos de conocer en estos días, o desde las políticas pro inversión que pueda estimular el gobierno. Y por cierto, una política que definitivamente no ayuda, Marco, a enfrentar el crecimiento es la reforma tributaria. Esta reforma tributaria es directamente una bomba de racimo a la inversión y al crecimiento. Y lo que va a hacer
es frenar la creación de empleo, no cuando esté en régimen, sino que ya lo está haciendo hoy día por el solo hecho de ser discutida en el Congreso de la República. Claro, usted de hecho tuvo durante la jornada un round ahí, un cruce de palabras con el ministro Mario Marcel. Incluso el ministro mencionaba aquí que les pedía pudor y autocrítica luego de los comentarios emitidos también durante la jornada. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, Marco, la verdad es que yo di una entrevista con datos y con hechos respecto de lo que ha sido la evolución del desarrollo de nuestra economía y mi impresión de lo que ocurría con el presupuesto de la Nación, que no iba a contribuir a la reactivación económica porque básicamente confiaba en que el Estado lo puede hacer solo y no genera condiciones para que la empresa, los emprendedores, los privados puedan generar más y mejor empleo. Parece que no cayeron bien mis palabras en el ministro y en el gobierno y la verdad es que hemos visto en el último tiempo, Marco, un tono complejo del gobierno. Parece que las críticas no son bien recibidas y lo que quiere la ciudadanía es todo lo contrario, es un debate con altura de miras, con evidencia. Fíjese, Marco, que cuando nosotros nos tocó estar en el gobierno, tuvimos que enfrentar no críticas, tuvimos que enfrentar acusaciones constitucionales contra el ministro de Salud, contra el presidente de la República, los retiros de los fondos de pensiones que erosionaron la capacidad de ahorro de millones de chilenos. 4 millones de chilenos se quedaron sin fondos. Y a esas son las discusiones que tenemos que tener. El ministro, por ejemplo, señalaba que la expansión fiscal fue excesiva, otros han señalado que hubo una fiesta de consumo. Bueno, solo quiero recordar que la expansión fiscal para llegar con ayuda a la familia fue solicitada en forma transversal por todos los sectores políticos y fue aprobado así en forma unánime en el Congreso, por lo tanto fue fruto de un acuerdo. Y por otro lado, los retiros que destruyeron los ahorros de 4 millones de trabajadores, de cotizantes, fueron el doble de los recursos inyectados por las ayudas del Estado. Ayudas del Estado, 25.000 millones de dólares, retiros de los fondos de pensiones, 50.000 millones. Esos retiros no fueron fruto de grandes acuerdos, no, fue fruto de una disputa de quienes por el populismo querían llegar con esos dineros a las personas versus quienes se oponían porque sabían que eso iba a generar más inflación y que iba a destruir el ahorro de las personas. Ahora, Alejandro, hablemos de las posibilidades o no de que en algún momento estemos enfrentándonos a un escenario de recesión. El ministro Marcel estuvo anoche también en el programa Estado Nacional de TVN. No lo descartaba como una opción quizás de aquí a fin de año o en un mediano plazo quizás. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿A cuán cerca estamos de llegar a un escenario de recesión? No, a mi juicio ya estamos en un escenario de recesión. El hecho que hayamos tenido... Porque usted mencionaba al principio de la conversación que estábamos ya en esta inflación. De hecho, estamos en esta inflación. Y esta inflación, lo decíamos antes, es contracción económica con una alta inflación y además impacto en el empleo. Y eso ya lo estamos viendo. Se están destruyendo empleos. Y que hayamos tenido un IMASEC cero crecimiento versus, por ejemplo, una contracción de un 1,5 que esperaban algunos analistas, no es señal de que todo va a estar bien. No, simplemente se retrasó un poco la contracción del IMASEC, que ya lo vamos a ver en el próximo mes. Es decir, los próximos meses van a ser con IMASEC negativo. El IMASEC es un verdadero termómetro de cómo funciona nuestra economía, muestra la producción de bienes, la producción de servicios y cómo se está creando valor en nuestra economía. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, aun cuando cae el consumo minorista, que es algo esperable y que uno quiere para desacelerar el sobrecalentamiento de nuestra economía, pero eso tiene otro contrapunto, que el consumo mayorista también cae. Es decir, la compra de maquinarias o equipos que son fundamentales para generar inversión y con eso empleo. Entonces, tenemos malas noticias. También, por otro lado, cae la producción industrial. Y eso es una muy mala señal. Cae la producción minera. Es decir, no estamos siendo capaces de producir más y mejores bienes y servicios. Y una forma de ayudar a la tarea muy importante que cumple el Banco Central para controlar los precios es que la política fiscal ayude a generar más y mejores bienes y servicios, porque al final la inflación es un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Hay una oferta insuficiente de bienes y servicios para la gran cantidad de demanda. Bueno, una forma de contrarrestar eso es subamos la producción de bienes y servicios. Y para eso tenemos que generar condiciones para que el sector privado, con mucha más fuerza que el sector público, que ha demostrado ser ineficiente en la ejecución de recursos, pueda producir más y mejor. Y hay un punto que a mí me parece súper importante de la discusión, Marcos, si me permites, del presupuesto. Hemos conocido, por ejemplo, cómo aumentan las partidas, cómo se desaceleran algunas, y llama particularmente la atención lo que ocurre con los gobiernos regionales, ¿no? Como país queremos impulsar la descentralización y queremos que los gobiernos regionales tengan
más y mejores recursos. Pues bien, este crecimiento es muy modesto en el presupuesto 2023. Y en el caso, voy a poner un ejemplo, el gobierno regional del Biobío, con el gobernador Rodrigo Díaz, que ha demostrado una capacidad de gestión muy por sobre lo que ocurrió en el promedio de los demás gobiernos regionales, con una ejecución en torno al 60%, cuando el resto en promedio está en torno al 30%, fíjate que prácticamente no tiene incremento en su presupuesto. Solicitud de cerca de 130.000 millones de pesos y se asignan 96.000. Entonces, ¿por qué hago este punto? Porque es muy importante, antes de solicitar más recursos del Estado, bueno, reconozcamos y premiemos a quienes hacen mejor la pega ejecutando bien. Y lo que estamos haciendo hoy día es que tenemos un déficit en ejecución fiscal, dada la enorme burocracia y las barreras que hay en el Estado. Pues bien, tenemos que premiar y reconocer a quienes hacen bien la pega, porque eso significa llegar con una prestación más directa a las personas que hoy día lo necesitan. Ahora volvamos al IMASEC entregado, la cifra del IMASEC entregada hoy por el Banco Central. Usted mencionaba que, si bien esta no es una cifra positiva, sí estamos en el techo al menos de lo que estaba proyectado para el IMASEC del mes de agosto, entre 1,6, menos 1,6 a 0%, variación nula prácticamente. Ahora, en base a este mismo análisis de esta misma cifra, ¿qué podemos proyectar quizás para los próximos meses? ¿No se podrá esperar quizás que se vaya moderando un poco también? Esto tomando también las palabras del gobierno, que mencionaba que esto habla de un aterrizaje un poco más moderado de la actividad económica. ¿Podemos esperar quizás que para los próximos meses se vaya moderando un poco la expectativa que hay? Uno quisiera que eso es lo que pase, Marco, pero yo no sería tan optimista. Yo lo que veo es que vamos a tener una contracción del IMASEC en los próximos meses y vamos a terminar el año... ¿Es inevitable una contracción ya para Sí, yo creo que es completamente inevitable. No estamos siendo capaces, los datos muestran, la tendencia es bastante clara, no estamos siendo capaces de producir más y mejores bienes y servicios y eso va a afectar la inversión. Hoy día la inversión ya está estancada. Cuando uno mira la manufactura, por ejemplo, tenemos una contracción importante, en torno al 7%. Con la formación de capital bruto, que es una forma de medir si es que estamos invirtiendo o no, también va a la baja. Es decir, todas las señales más estructurales de inversión están a la baja. Por lo tanto, vamos a seguir contrayéndonos y cuando uno empiece a ver el gráfico ya no va a ser cero, sino que van a ser cifras negativas en los próximos IMASEC y eso es una mala noticia. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que vamos a ver, y el propio gobierno lo ha señalado, es que la tasa de desempleo va a aumentar. Hoy día estamos en 7,9%, al final del año pasado, el 2021, teníamos en torno a 7,2%. Hoy día tenemos cerca de 50.000 desocupados más que antes de la pandemia y cerca de 2,4 millones de personas que están informales. Entonces, tenemos que generar estímulos muy fuertes para que haya más y mejor empleo formal. El IFE laboral, por ejemplo, cumplió ese rol que fue diseñado durante el gobierno del expresidente Piñera y continuado en el actual gobierno del presidente Boric. Esa es una buena política. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos para pensar fuera de la caja, para llegar con incentivos correctos para generar empleos en una situación de esta inflación, donde no solamente tenemos contracción económica, sino que altos precios y destrucción de empleo? Bien, Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. Un fuerte abrazo. Momento de hacer una pausa. Siga nuestra sintonía. Ya volvemos con más informaciones. Ya estamos de regreso aquí en Medianoche. Nos vamos de inmediato, ahora sí, al Estudio 11, donde está David Maldonado para conocer el resumen informativo de esta jornada. David, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Nosotros vamos con las noticias. Este fin de semana comenzó finalmente la fase de apertura en todo Chile. El mayor cambio en esta nueva etapa de la pandemia es el uso de la mascarilla, que ahora es voluntario en casi todos los espacios. Los especialistas advierten que volver a la cara descubierta puede ser complejo, sobre todo en etapa escolar. Primer lunes sin el uso obligatorio de la mascarilla y en la calle el panorama era este. Algunos decididos a no volver a ocuparla, otros más cautelosos. Molesta un poco el tema de la mascarilla, pero sin embargo, como me ven, la voy a seguir usando, sobre todo en la locomoción colectiva, en los lugares muy públicos. Si no hay que usarla, hay que aprovechar, porque uno se ahoga, hace calor. Yo personalmente respiro por la boca, entonces para mí era muy complicado andar tapada hasta acá. Medicina yo la voy a usar porque tuve una enfermedad más o menos catastrófica y estoy con poca defensa, entonces tengo que usarlo. Por lo general la uso, ahora que andaba en la calle no, pero en la micro, en las tiendas me la pongo igual. El panorama también cambió en las salas de clases. Muchos niños por primera vez se vieron las caras.
La gente me puede ver la cara, puedo respirar mejor cuando corro muy rápido, porque cuando corro muy rápido con esta mascarilla, honestamente siento que me voy a morir de ahogado. No usar la mascarilla tengo mucha libertad de expresión, ya que puedo expresarme con mis compañeros, con mi profesora. Desde el Mineduc insistieron en la voluntariedad del uso de este implemento en estos espacios. La decisión es de cada apoderado, alumno y trabajador. Ninguna posibilidad de que sostenedores, directores o directoras de establecimiento establezcan el uso obligatorio de las mascarillas. Las familias tienen la posibilidad de decidir todavía esta recomendación para sus hijos, especialmente, por ejemplo, aquellos que son inmunodeprimidos o tienen enfermedades crónicas. En especial en los establecimientos educacionales, los expertos advierten de la importancia de respetar los tiempos de cada niño respecto a este cambio. Yo con mis compañeros ya teníamos ganas como de vernos todas las caras y es como muy contentos por todo. Como algunos compañeros sí teníamos inseguridad, tenían inseguridad por quitarse la mascarilla. Sacar o no la mascarilla puede ser un gatillante para episodios de bullying o ansiedad que deben prevenirse a tiempo en las comunidades escolares. La tolerancia, la diferencia, el respeto a aquello que pueda ser considerado no tan atractivo o tan valorado como la belleza facial. Hay un montón de facciones de la cara que estaban absolutamente imperfecciones, que estaban tapadas por la mascarilla. Las autoridades han sido enfáticas en recordar que aún existen espacios en los que la mascarilla es altamente recomendada, en particular lugares cerrados y sin ventilación. Las personas que quieran disminuir sus probabilidades de contagio, les recomendamos que sigan utilizando la mascarilla. Así también las personas que presenten síntomas respiratorios, desde una pequeña coriza o moco en la nariz hasta tos o síntomas respiratorios más importantes, tienen que utilizar la mascarilla para evitar contagiar a otras personas. El virus sigue circulando y el contagio puede traer consecuencias graves. En Alemania, por ejemplo, nuevamente han aumentado los contagios y se han establecido nuevas reglas. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en centros de salud y residencias de ancianos, una experiencia a tomar en cuenta. Esto tiene una responsabilidad de la mano de seguirnos cuidando y que tengan la seguridad que nosotros vamos a seguir monitoreando y si se necesita retroceder lo vamos a hacer también. Dentro de los próximos días, el Ministerio de Salud informará el calendario de inmunización con la nueva vacuna bivalente para los grupos de riesgo. Todos quieren que sea en octubre, pero las negociaciones están tomando mucho más tiempo. Sin embargo, que las conversaciones por el proceso constituyente se cierren este mes es uno de los pocos temas que por ahora generan consenso. ¿Cuáles son los principales nudos en las tratativas en una semana considerada clave? Lo vemos en la siguiente nota. Buenas tardes. Reuniones PM en La Moneda, comité político de tarde porque más temprano supuestamente los partidos oficialistas estarían en otro lugar en la sala de sesiones del Senado en Santiago, donde seguirían las conversaciones por el proceso constituyente. Encuentros suspendidos hasta el jueves porque aunque algunos quieren ir con prisa, la pausa se debe a un tema, las llamadas bases, principios para una nueva constitución que este martes deberían cerrar el oficialismo y la oposición. Nosotros necesitamos que los principios que se establezcan para este proceso sí se cumplan y que haya algún órgano que tenga la capacidad de arbitrar si estos principios no son cumplidos. Nosotros no podemos intentar constreñir la voluntad democrática del órgano constituyente futuro a través de esta larga lista que pretende la derecha. ¿Qué falta por definir? El mecanismo es un punto, cómo y quiénes redactarían una nueva propuesta constitucional. El oficialismo tiene su propuesta, Chile Vamos pretende cerrar primero los principios. Este miércoles el Partido de la Gente daría a conocer su propuesta. Nuestra propuesta tiene sí o sí plebiscito de entrada con voto obligatorio, además de tener principios rectores como un Estado unitario, como mantener el Congreso bilateral. Sin consenso aún en las bases, el mecanismo y el rol de los expertos, surge otra duda, los plazos reales para conversar y definir. Si cerramos durante esta semana esos tres elementos, vamos a poder dar un paso importante, significativo, para cerrar un acuerdo en las próximas semanas. Yo la verdad que no considero que sea razonable que se extienda más allá de este mes. Nosotros como oficialismo nos gustaría ir más rápido. Nosotros creemos que el mes de octubre sería propicio. Yo prefiero más que comprometer una fecha, un plazo. Creo que hay avances, hay disposición constructiva. Desde la DC, eso sí, nace una nueva exigencia en las conversaciones.
no vamos a participar de ningún acuerdo que no incorpore el voto obligatorio en todo el proceso. Creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse y no tenemos ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa. Por eso el presidente de la Comisión de Constitución del Senado pretende poner en tabla el proyecto de voto obligatorio a la brevedad. Debate paralelo a las reuniones. Este martes un nuevo encuentro entre oficialismo y oposición para acordar las bases del proceso. El próximo jueves el gran encuentro transversal donde todas las propuestas se pondrán sobre la mesa. Y críticas transversales por el momento escogido para hablar del proyecto de aborto sin causales recibió la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La secretaria de Estado aseguró que existen conversaciones para avanzar en este tema, lo que generó cuestionamientos en el propio oficialismo y, obvio, molestia en la oposición. Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la tinca nuestra. Se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin el movimiento de mujeres. Conversaciones que ya se iniciaron para avanzar en una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo sin causales. Así lo anunció este domingo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, intolerancia cero. Y aunque se aclaró que el envío de un proyecto de aborto de este tipo no estaba contemplado para este año, el debate de inmediato se encendió. También las críticas por el momento escogido para instalar el tema. El sesgo ideológico los nubla y siguen tratando de imponer temas que definitivamente los chilenos no quieren y que son absolutamente fracasados. El aborto ya ocurre en nuestro país y aquí lo que buscamos exclusivamente es hacerlo de forma regulada y también segura para las mujeres que realizan. Estar convirtiendo en crimen ley es perverso. 3 causales son un gran avance, pero no son suficientes y que tenemos que seguir profundizando y avanzando. En Chile, la interrupción del embarazo está permitido solo bajo 3 causales: riesgo vital de la madre, inhabilidad del feto o violación, lo que no es suficiente para diversos grupos o fuerzas políticas. La iniciativa es parte del programa de gobierno, pero las críticas transversales se hicieron sentir por la oportunidad escogida por la ministra. Le pedimos al gobierno que no siga dividiendo a los chilenos y las chilenas con su agenda legislativa. La pregunta es si son de opiniones divididas, no las discutimos o no. La pregunta es si es prioritario. Hay varios temas importantes, especialmente en materia de género, en materia de mujeres, en materia de igualdad, de protección, que tienen bastante más urgencia. Creo que es una discusión adelantada para el contexto que está viviendo hoy día el país. Intervención de la secretaria de Estado que generó ruido en La Moneda porque surgió en una semana clave para el acuerdo constitucional. Desde Chile Vamos, por ejemplo, acusaron que las palabras tensionan las conversaciones, más cuando el respeto a la vida es uno de los bordes constituyentes que propuso la oposición. Nos parece que es una manera muy torpe de enfrentar este proceso donde estamos buscando la unidad de Chile. ¿Pero cómo condiciona o afecta directamente en los ánimos? Yo creo que la derecha está sobre reaccionando y además lo están usando como pretexto para dilatar la discusión constituyente. Eso es lo que está de fondo. La Moneda reiteró que un eventual proyecto no está contemplado para este periodo legislativo. Por el tema del proyecto de aborto y en los plazos que está trabajando el gobierno para ese tema. Ya dije ayer, no va a ser este año. Ministra, pero ¿qué tan prioritario es este proyecto para el Ejecutivo? Tras las críticas, Orellana no quiso ahondar en sus declaraciones y desde el gobierno aseguraron que sus palabras solo respondieron a cuando fue consultada por las polémicas declaraciones del diputado republicano Cristóbal Urruticoechea, quien el jueves pasado presentó un proyecto que buscaba derogar el aborto. Por lo demás, una mujer que ha sido violada y aborta no se viola ni física ni moralmente. La ministra fue muy clara en decir que como gobierno no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres en nuestro país. Dicho esto, se abre la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Por ahora, la ministra de la Mujer sigue liderando los diálogos relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con el objetivo más adelante de cumplir con el compromiso de gobierno por un aborto sin causales. Y el acuerdo que divide al oficialismo, llamado TPP-11, será votado el próximo 11 de octubre. Así lo acordaron los comités parlamentarios del Senado. La discusión sí se desarrollará este martes en el Congreso. El pacto ha generado un intenso debate político y ha evidenciado diferencias en el oficialismo.
Apruebo Dignidad había logrado postergar la fecha de votación y su intención era debatirlo luego que el gobierno obtuviera respuesta de las llamadas side letters, negociaciones para provocar modificaciones y especificaciones en parte del acuerdo. Y este es un tema preocupante. El acoso en el transporte público es una realidad hasta ahora imposible de erradicar. Cada vez son más las mujeres víctimas, pero también quienes observan y no hacen nada. Son los llamados testigos cómplices a quienes una nueva campaña pretende sensibilizar. Había un señor que estaba sentado al lado mío y cuando yo me bajé, como que pasó a llevar su brazo como muy cerca. Cero respeto al ir con tus hijos y te molestan igual. En Chile, desde los 14 años, las adolescentes comienzan a ser objeto de acoso. Estaba en el metro y un hombre me tocó. Impotencia más que nada, porque uno en el momento no sabe cómo reaccionar. Desde una mirada lasciva, un gesto obsceno, un comentario que nadie pidió, a las tocaciones, persecuciones, grabaciones, sin consentimiento. ¿Por qué andas sacando fotos de una gente que no sabe la acción? Porque toda la gente no... Todas formas de acoso que en el transporte público están a la orden del día. 9 de cada 10 mujeres, casi todas, dicen haber sido acosadas alguna vez en él. Yo creo que siempre está en todas partes, pero en el metro los hombres aprovechan, las manos abajo, pasan. Que uno no haya cómo correrse, es incómodo estar en el metro, sobre todo ahora pic. Un hombre mira insistentemente el escote de una mujer mientras tú dudas si ayudarla o no. El acoso es delito. No te conviertas en cómplice. Ni cagando voy a ser cómplice. Una campaña enfocada en quienes son testigos y podrían ser más que eso. Busca revertir el panorama. Levántate contra el acoso en el transporte público. En definitiva, el transporte público se quiere acercar, especialmente a las mujeres, para transmitirle que no están solas y que este es un tema que queremos atacar de raíz y queremos trabajar para que sea cada vez menos frecuente en las generaciones futuras. El acoso es delito. No te conviertas en cómplice. Yo creo que no hacen nada por temas de que no, les da como miedo, como intervenir. Una actitud mucho más frecuente de lo que pensamos, porque pocos se atreven a alzar la voz. Una lata porque al final todos tienen familiares, niñas, son tíos, papás y son testigos silenciosos y no hacen nada. Y por eso tal vez el 72% de las mujeres se siente insegura cada vez que se sube al metro o a una micro. Hemos normalizado estas situaciones al punto de que se genera impunidad. El acoso es un delito, hay que denunciarlo y hay que hacer lo posible para ir cambiando estas conductas y erradicarlas de nuestra sociedad. Estamos trabajando en los protocolos para que conductoras y conductores sepan cómo actuar frente a una situación de acoso que viva alguno de los pasajeros o ellos mismos, y también, muy importante, la infraestructura pública. Alguna vez se pensó en separar vagones en el metro, pero la idea no ha prosperado. Genera opiniones divididas aún. Hubo también otras campañas, pero el problema persiste. Y poco más del 30% no se atreve a denunciar, aunque en Chile el acoso es delito. Las multas van de 150.000 pesos a 1,5 millones. Los delitos, la pena de cárcel de 61 días a 3 años. Pero más que el derecho penal, queremos la sanción social, que se deje de tratar como normal algo que es inaceptable. Un llamado a alzar la voz y colaborar, a auxiliar de ser necesario, a terminar de una vez con ese otro costo que miles de mujeres pagan por usar el transporte público. Un video está causando revuelo actualmente en redes sociales. En él se aprecia cómo un joven lanza una piedra en reiteradas ocasiones contra un grifo hasta romperlo. La Municipalidad de Las Condes y Aguas Andinas denunciaron al delito, que incluso tiene penas de cárcel. No fue suficiente un golpe. 1, 2 y hasta 3 veces lanzó la piedra contra este grifo para concretar su fin, romperlo. Un video que durante las últimas horas se ha viralizado en redes sociales, generando molestia entre la ciudadanía y autoridades debido a la falta de conciencia. Molestia que afecta por sobre todo a los vecinos de la calle Camino Fernández Concha. Que estaba el grifo, la verdad que yo caminé y no me percaté, después salí a verlo, claro, y estaba todo, habían roto el grifo.
y con una piedra que estaba ahí mismo al lado del grifo. Es un acto vandálico. Nunca había visto una cosa así. O sea, he visto actos vandálicos en la televisión, pero algo así y exprofeso no entiendo. O sea, realmente no entiendo. Horrible, ¿qué quiere que le diga? Parece que estamos en otro mundo ya, no en una ciudad como Santiago. Desde la Municipalidad de Las Condes indicaron que se encuentran en la búsqueda del autor para que pague el monto correspondiente a su reparación. Acá preocupa la poca conciencia y la responsabilidad pública. Intentó varias veces romper el grifo, lo logra en el último intento. El grifo tiene un costo aproximado en reponerlo de 1 millón de pesos, pero hay una cantidad de gastos asociados al trabajo de reponerlo que va aproximadamente en los 5 millones de pesos. Acá no es solamente la plata, quién la pone, quién la repone, etc. Estamos con Aguas Andinas en conjunto querellándonos por esta situación para quien resulte responsable. Es más, no solo a pagar el daño estaría expuesto este joven, ya que de acuerdo a la legislación, el romper un grifo califica como delito, arriesgando una pena que va de los 61 a los 540 días de cárcel. Por su parte, desde Aguas Andinas confirmaron la querella contra quienes estén involucrados. Estamos recabando los antecedentes para interponer durante el día una querella contra quienes resulten responsables, porque esto afectan directamente el servicio de agua potable de cara a los clientes y también provocan una gran pérdida del recurso hídrico que hoy en día es cada vez más escaso en la zona centro del país. Un acto vandálico que ya cuenta con 2 denuncias de la municipalidad y que tiene a la CIP de Carabineros investigando. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Volvemos con noticias del mundo. Lula y Bolsonaro se van a medir nuevamente en las urnas el próximo 30 de octubre para decidir quién gobernará Brasil los próximos 4 años. ¿Cómo se vivió el día después de las elecciones en el gigante sudamericano? Vamos a Sao Paulo con nuestra enviada especial Andrea Aguilar, quien tiene los detalles. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, hoy fue una jornada de análisis, de ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló en las encuestas que, recordemos, le dieron durante toda la campaña el favoritismo al expresidente Lula da Silva. Sin embargo, hablaban de una distancia mucho mayor entre el expresidente Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro. Hablaban durante toda la campaña, incluso hasta último momento del día sábado, salían las encuestas de Datafolha y de Ipsos, dándole al expresidente el 50% o el 51% necesario justamente para poder pasar al Palacio de Planalto o ganar en esta primera vuelta sin necesidad de un balotaje. Recordemos que eso no sucedió y que se da justamente un escenario en el que hay una ventaja de Lula da Silva, pero no la que se esperaba según las encuestas, no esos 14 puntos que durante toda la campaña, 46 días, le dieron de ventaja sobre el presidente Jair Bolsonaro. Una ventaja de apenas 5 puntos que nos habla de una segunda vuelta que va a ser bien reñida, de un mes de campaña que nos queda por delante, que va a ser polarizado, que seguramente tendrá algunos brotes de polarización, de violencia, como lo que vimos en esos 46 días pasados. Nosotros con Michael Braille estuvimos recorriendo hoy las calles de Sao Paulo, que recordemos es la ciudad más poblada de Brasil y también el estado más poblado de Brasil, en donde ganó Bolsonaro durante las elecciones y también se lleva a otros 2 estados importantes, Río de Janeiro, Minas Gerais, que fueron bastiones electorales que resultan en esta votación, en donde recordemos estuvieron 124 millones de brasileños, 30 millones de ellos se abstuvieron y lo vemos en los testimonios también y cómo estuvo esa jornada de ese día después en la siguiente nota. La esperanza es que Lula vuelva a ser presidente. Estamos yendo a la lucha para eso. Una lucha que los seguidores de Lula tendrán que extender por 4 semanas en medio de un clima de incertidumbre. Pasada la euforia de las celebraciones, este lunes salió a reducir el voto oculto y el voto que le dio la victoria a Bolsonaro en los 3 primeros estados, Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Yo soy militar y Bolsonaro es mi patrón, entonces voy a votar por él, que es el que me paga. Na verdade, algumas coisas no governo Bolsonaro me entristecem.
La verdad, hay algunas cosas del gobierno de Bolsonaro que me entristecen. Pero cuando tengo dos caminos a seguir, Bolsonaro o el gobierno de Lula, creo que a pesar de varias fallas que tuvo, tiene que ser Bolsonaro, y no un gobierno que no tiene nada de populista. Así que mi voto es para él, y voy a convencer a más personas. Então, meu voto é para Bolsonaro e vou atrás das pessoas. A pesar de que el voto es obligatorio en Brasil, hubo casi 33 millones de personas que no asistieron a las urnas y los votos nulos y en blanco suman 5,5 millones. Entre las opciones que tenemos no hay mucho que escoger. ¿No te gusta Lula ni Bolsonaro? No me gusta ninguno de los dos, pero al menos yo no quiero nada con Bolsonaro. Ninguno de los dos. Voto en blanco. Pero ¿cuáles serán las estrategias de ambos candidatos para tratar de conquistar a estos votantes? Del lado de Bolsonaro es moderar su tono, buscando atraer a los indecisos. Por el lado de Lula da Silva, la estrategia va a ser consolidar, primero, hacer un análisis, una autocrítica de qué fue lo que pasó para que no sintonicen con todos esos votantes y luego establecer una estrategia de atracción hacia ellos. Tras conocerse los resultados de este domingo, el presidente Jair Bolsonaro volvió a incluir a Chile entre los modelos de gobierno que no quiere para su país. Lo que me preocupa es Brasil perdiendo su libertad. Brasil está siguiendo pasos a la izquierda en el mismo camino que Venezuela, Argentina, Colombia y Chile. Desde ese lunes, la campaña del expresidente Lula da Silva ha empezado a coordinarse para movilizar los votos que necesita para imponerse en la segunda vuelta. Para desgracia de algunos, tengo 30 días más para hacer campaña. Amo hacer campaña, amo salir a la calle, subirme a un camión y discutir con la sociedad brasileña. La batalla por los casi 8.600.000 votos que suman los candidatos Simón Tebet y Ciro Gómez también serán claves para el próximo 30 de octubre. Simón Tebet y Ciro Gómez son la clave de esta elección junto con el porcentaje de indecisos, porque son quienes van, con el apoyo de sus partidos, definir ese porcentaje que no llegó a definir el primer turno. Simón Tebet y Ciro Gómez, Brasil está en sus manos. Queda por delante casi todo el mes de octubre para que el gigante sudamericano defina entre estas dos propuestas ideológicamente enfrentadas quién será su presidente desde el 1 de enero próximo hasta el 31 de diciembre de 2026. Hay dos factores claves también para entender y para empezar a analizar qué va a pasar en estas 4 semanas que nos quedan de campaña. Por un lado está la composición del Congreso brasileño, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que el Partido Liberal del expresidente, o del presidente mejor, Jair Bolsonaro, lo lleva todo completo, prácticamente lo va a controlar, y eso va a significar que eso va a favorecer su gobernabilidad en el caso de que sea reelecto, y que por supuesto en el caso contrario, en el que sea el expresidente Lula da Silva el que llegue al Palacio de Planalto, va a dificultar seguramente los procesos de cambio y la agenda que él tenga como gobierno. Otro de los factores tiene que ver con la masiva votación que tuvo el expresidente Lula da Silva. Recordemos que él estaba hace 4 años preso en el 2018, sin embargo, al ser candidato, es la primera vez que un candidato saca más votos en una primera vuelta que un presidente que está yendo por una reelección, en el caso de la historia de Brasil, y también es la primera vez que tiene una cantidad de votos semejante a la que tuvo Lula da Silva, que es más de 50 millones de votos. Recordemos que la distancia entre justamente Bolsonaro y Lula da Silva es de 6 millones de votos, y lo que viene ahora es la carrera por esos votos que quedaron, por esos 30 millones de personas que no fueron a votar, por esos 8,5 millones de personas que estuvieron además por otros candidatos, también por esos 5,5 millones de votos nulos y votos blancos. Hay que entrar a convencer esa población, y ahí es donde se va a concentrar justamente esta campaña para las próximas 4 semanas. Nosotros despedimos desde aquí, desde Sao Paulo, nuestra cobertura con Michael Briley, y obviamente pendientes de cómo se va a desarrollar este mes de campaña que nos queda para saber quién será el nuevo gobernante entre Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva para Brasil en los próximos 4 años. Atentos a qué va a ocurrir este 30 de octubre. Muchas gracias, Andrea. Cambiamos de tema. Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló territorio japonés en la jornada de este lunes, según informó el gobierno nipón.
El misil fue disparado hacia el mar de Japón en torno a las 7:23 horas local, allá sería el día martes, durante el último ensayo armamentístico, cayendo en un punto del mar sin especificar, tras activar la alerta civil en la prefectura de Hokkaido, Aomori. Hasta ahora, según ha informado el gobierno japonés, no consta que se hayan producido daños en aeronaves o embarcaciones debido al impacto del misil. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto surcoreano detalló que se trató de presumiblemente un misil balístico de alcance intermedio, lanzado desde la provincia de Yagang, situada al norte del país vecino y colindante con China justamente. Esta es la primera vez que Japón debe activar su sistema de alerta civil por la trayectoria de un misil desde el 15 de septiembre de 2017, cuando otro proyectil norcoreano sobrevoló Hokkaido. Corea del Norte ha hecho otras 4 rondas de lanzamiento de misiles desde el pasado 25 de septiembre, todas ellas con proyectiles balísticos de corto alcance, por lo que el ensayo de esta jornada sería el mayor rango de su última serie de test. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Marco Fleming. Muchas gracias, David, por este resumen informativo que hacemos cada noche aquí en las ediciones de medianoche. Y nosotros vamos a revisar de inmediato la pantalla aquí en el fondo, nuestro portal de noticias www.24horas.cl, para ver qué es lo que nos trae durante esta jornada. Lo vamos a desplegar de inmediato. Y tenemos el TPP-11 que se comienza a discutir nuevamente hoy martes, después de que fuera aplazada esta discusión la semana pasada, donde se iba a efectuar esta tramitación, se iba a tramitar, se iba a discutir y luego votar. Finalmente se retoma esto durante este martes, luego de esta postergación, cuando se solicitó esta segunda discusión, y se espera ya que se llegue a votar aproximadamente el martes de la próxima semana, martes 11 de octubre. Toda esta información y otras noticias, como siempre, por supuesto, están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos también a revisar el pronóstico del tiempo, lo vamos a desplegar de inmediato en pantalla. Tenemos para Santiago, aquí en la capital, cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. ¿Qué va a ocurrir en el sur, en Osorno? Se espera lluvia y una máxima de 14 grados. Con esta información llegamos al final de esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas noches.